Vamos con el capítulo directamente. ¿Hablamos? Lo que producción diga. Sí. ¿Qué dice producción? Capítulo final Así de What es. If. Capítulo final de What If. Capítulo 9. ¿Qué hubiera pasado si el vigilante el vigilante ¿cómo era? Interviene, dice. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado? Que ahí ya tenemos la primera discusión. ¿Cuándo interviene el vigilante? A ver, se le canta lo. ¿Cuándo interviene el vigilante? Pero bueno, capítulo final que venía a dar cierre a todo lo que nos fueron mostrando durante los capítulos anteriores, que veníamos diciendo antes. Había mucho para contar, había personajes que todavía no habían presentado inclusive, y nada, había mucho para cerrar, y decíamos, bueno, ¿cómo lo van a hacer? ¿Qué va a pasar? Había segunda temporada confirmada, o sea, podían haber hecho cosas mucho peores de las que terminaron haciendo. Pero por lo menos le dieron cierre a esta primera temporada, le dieron cierre a la mayoría de las historias, entre comillas más o menos. Y nada, un capítulo dinámico, pero bastante incongruente en muchas cosas. Y entonces sí, el resultado es positivo porque ya básicamente estamos en un Marvel típico y más común. Ya no estamos en algo nuevo y raro, algo volado, a ver qué pasa. No, en términos de historia esto ya es 100% Marvel. Y sí es algo más conocido, entonces por ese lado decís, sí, se siente familiar y está bueno. Pero de vuelta, cuando termina, incluso a medida que iba pasando el capítulo, pero ahí tampoco me quise meter tanto mientras lo estábamos viendo, más allá de alguna frase suelta que se me escapaba. Pero sí, cuando termina el capítulo sí tuve esa sensación de decir, entiendo, es lógico, pero no me cierra. Claro. Pero digo, ya metiéndonos un poquito más en el capítulo, o sea, era lógico que iba a arrancar con la reunión, el reclutamiento de todos estos guardianes y que no le iban a dedicar mucho tiempo. Era lógico, la verdad yo me esperaba eso y no me interesaba saber por qué y cómo. ¿Por qué? Porque básicamente ya tuvimos un capítulo de cada uno para ver por qué eran excepcionales esos personajes en sí. Y bueno, que como habíamos dicho, la posibilidad era que se resuelva, ¿no? En 2 segundos. Pima, van ahí, lo saca uno, saca al otro. Y en esos segundos nos muestran más o menos un poco del contexto de lo que pasó después, como en el caso de Pantera Negra que va a salvar con esa escena que quedó colgada de Ego con Peter Quill, lo va a salvar, de Capitana Carter que ya está en la actualidad. Que bueno, lo mismo la historia de Killmonger que había quedado cortada, también nos muestran cómo se termina resolviendo, entre comillas. El Watcher los elige. Y elige a la nueva que nos muestran, que es a la Gamora con la armadura de Thanos. Que en pocos segundos nos muestran un contexto que se ve genial, que está buenísimo con ese Tony en esa armadura media rara, media como de trozos, ¿no? Que después vi que era de que supuestamente viene de sacar, algo así. Sí, no, en ese sentido yo me esperaba que sea así rápido y estaba bien, digo. No hacía falta volverte a explicar algo porque para eso estaban sus capítulos. Pero algo que noté ahí que después se va a repetir mucho y que ya se venía repitiendo fue el uso y el abuso de las elipsis. Hay mucho trabajo de edición y entonces en todo ese reclutamiento se siente eso de que está apresurado, pero no desde el guión, es más de edición se me hace. Fue mucho... Cortamos a otra cosa, cortamos a otra cosa, cortamos a otra cosa. Y que creo yo, o que eran 3 capítulos finales, o sea que toda la pelea de Ultron iban a ser 3 capítulos como la presentación de Ultron, el reclutamiento y la batalla final. O me da la sensación de que este capítulo duraba 40 minutos. Y que se recortó después en postproducción. Pasamos, y ahí ya tenemos la primera cosa que hay que perdonarle. Digo, está bien, encima te lo perdono porque lo habíamos visto que iba ahí por ese lado. Y a la vez le agrega cierto dinamismo, por lo menos a la presentación. No así cuando ya están reunidos en el bar, avanzando un poquito. Claro. Ahí es la clave
que es lo que pasó con Guardianes y con los Vengadores, de ver las interacciones entre los personajes, lo que ahí sí se llamaría la dinámica de grupo. Y ahí no hay. Entonces, tenías el reencuentro de, por más de que sean de universos diferentes, pero tenés el reencuentro de Killmonger con T'Challa. Ahí hubiese habido diálogos muy buenos, picantes al mango, y sin embargo se reduce a un Killmonger, creo que dice, se nota que no sos de mi mundo, le dice. Claro, porque en realidad él lo conoce, porque T'Challa del otro no lo conocen. Claro. Killmonger nunca lo conoció. Pero Killmonger sí. Y digo, no. Y sobre todo después cuando ves cómo se ejecuta supuestamente el plan que habían ideado. Claro, bueno, eso, no. Watu aparece con Doctor Strange, le dice, los reunimos de diferentes universos, hay una amenaza mayor, necesitamos que peleen juntos. Y dice, bueno, ahí asume el liderazgo, entre comillas. Capitana Carter dice, bueno, sí, ¿qué hay que hacer? ¿A dónde hay que ir? Listo. Y todos aceptan. Va, menos Thor, que bueno, hasta ahí compro y no pasa nada. Sus chistecitos, ¿no? Sus boludeces. Pero bueno, terminan aceptando y hacen su plan. Nada, está ahí. No suma ni resta. Después con él aparece. Bueno, el coso hace lo del rayo Thor. Gritándolo de Las Vegas, creo, con el chiste de Las Vegas. Y ahí aparece Ultron como esperaba. Bueno, pero tenía razón él que decía que él servía para llamar la atención nada más. Que se ve que para eso lo trajeron, porque para otra cosa no lo hizo. O sea, efectivamente fue para eso. Y bueno, y ahí aparece Ultron así, muy a lo Galactus, otra vez. Y se genera un pequeño enfrentamiento ahí. Ahí comienzan con su plan, digamos. Un Ultron que se ve realmente nerfeado en este capítulo, a comparación de cómo se lo vio en el anterior. Y de repente acá se lo vio como más simplón, ¿no? Como más que no utilizaba sus poderes, más allá de que, bueno, en este primer plan lo que tenía que hacer era sacarle una gema. Creo que no importaba cuál, pero le sacaron la del alma en ese momento. Sí. Pero le sacaron una gema y lo consigue T'Challa. Y ahí se escapan y van directamente al universo de Ultron, donde finalmente aparece la Black Widow, la única sobreviviente de ese mundo. Se une al grupo, primero dudando, pero creo que primero les roba la gema. Pero dudando, pero como bien al principio mostraron, Capitana Carter tenía una buena relación con su Black Widow. Acá al verla nuevamente se sorprende gratamente y congenian rápidamente, ¿no? Como que se hacen amigas. Por eso, ahí punto a favor, la dinámica sí. entre Natasha y Carter. Y estuvo bien porque primero nos mostraron eso, ese pequeño enganche al principio que muestran, esa relación que tenían como de amigas, compañeras. Se refuerza en ese encuentro. Con pinches. En ese encuentro y no se siente forzado, o sea, está bien, se entiende. Y bueno, y Black Widow también, no es Sonsa y se da cuenta cuando puede o no confiar en alguien. Esa dinámica de grupo que se da entre ellas dos, a su vez también es apoyado después con trabajo en equipo, porque entre las dos le dan guamazos a Ultron a más no poder. Sí, o sea, joya eso, después vamos a hablar de eso. Pero digo, sí, o sea, en esa dinámica está bueno. Doctor Strange se llevó al equipo a los hombros. Sí. Era el Messi de Argentina, Doctor Strange. No, era todo el equipo, sí. Pero sí, claro, no. Ya se cargaba. Eso también decía cuando terminó, ¿no? O sea, este capítulo reafirmó que Doctor Strange fue el mejor personaje de la serie. Totalmente. Por su capítulo y en este también. La rompe, pero o sea, utiliza unos poderes tremendos. Pero más allá de eso nos demostraron un Doctor Strange inteligente que ganó mucho poder pero que lo sabe usar. Sí. Es creativo. O sea, multiplicando los martillos de Thor, dándole la protección, el escudo, tirándole. Encima de eso no se lo mostró como que él estaba atacando a Ultron, sino que se defendía de Ultron. Entonces por eso creo yo que, igual ya esto sigue de fanático, que Ultron tampoco lo podía leer mucho y por eso se da cuenta tarde que si lo derrotaba Doctor Strange caía todo el grupo. Sí. Porque no lo pudo analizar porque Doctor Strange básicamente no lo atacó, él se defendía. Entonces Ultron hacía algo y Doctor Strange se la devolvía. Con poderes obviamente, pero más que eso, de manera inteligente. Bien. Y lo que vengo diciendo siempre, de manera creativa. Sacando bestias, sacando hechizos, haciendo boludeces, círculos y apoyando al equipo. Él desde atrás, apoyando al equipo. Entonces, trabajo en equipo desde Doctor Strange. Bien. Increíble, apoyado con
animación y diseño que se vio espectacular. Y vamos a tener más de Doctor Strange. Y como hablábamos, también es obvio que Doctor Strange, el de las películas, es el que va a tomar el próximo liderazgo, digamos, o que el mejor candidato que hay para que tome la posta y una a los nuevos Vengadores y todo eso, ¿no? O sea que obviamente va a estar centrado en Doctor Strange, esta nueva fase, digo, pero hay que ver cómo lo hacen y si logran explotarlo, no igual, o sea, haciendo lo mismo, pero sí que lo logren explotar como merece el personaje y el actor. Y bueno, finalmente, tras una pelea, logran reducirlo a Ultron. Y acá vienen los primeros giros, que es que, bueno, ¿por qué reclutan a Gamora de repente? Gamora tenía una máquina que era la destructora, ¿no? De gemas, algo así, un aparato nunca antes visto, que aparentemente fue diseñado para destruir las gemas. Pero ahí viene el gran giro. ¿Cómo? Que Ultron dice, no, yo estoy vivo, vivito y coleando, porque ese aparato en este universo no funciona, dice. ¿Cómo que no funciona? Por el poder de Uatu. Por el poder de Uatu. ¿Qué no les explicó? Dijo que todos sus poderes no funcionan acá. Encima tiene el descaro de decirle, Uatu, el vigilante no les avisó. Pero bueno, ahí pasa que nos tenemos que poner filosóficos y hay otro gran poder que no estamos viendo más allá de la magia o las gemas, que es el poder del guión. Sí. Es más poderoso que todo. El poder del guión controla todo. Que el poder de la amistad. Es más que el poder del amor, es todo. El poder del guión es lo más fuerte en el universo Marvel. Una buena escena de acción que termina resolviéndose porque ahí es cuando Ultron se da cuenta de que Doctor Strange es el que está manejando todo ahí, que es el principal eje, y mientras se centra en Doctor Strange, que no lo puede vencer, Black Widow y Peggy Carter, Capitana Carter, idean un plan en el que mientras está distraído van a usar el plan original que vimos en el capítulo anterior, que era el Doctor sola, ¿no? Pero bueno, en una escena que también, otra vez como decías antes, sí, hubo una buena dinámica, terminan resolviendo ellas entre ellas el problema, o sea, se acuerdan y pelean como si hubieran hecho siempre, coordinan, sí. En la que saltan distancias totalmente irreales, o sea, Black Widow tira la flecha por Clint, como si fuera Clint, como si hubiera tenido siempre un arco usando, lo tira con una precisión extrema a lo Clint Barton. Le abre el casco para que le entre la flecha, claro, en el ojo. Sí, entra sola, tiene su pelea y le gana sola. Sí, sola se termina comiendo, asume el cuerpo. Y ahí viene otro giro que también era más que se podía venir, pero era que Killmonger no era del todo bueno, tenía sus propias cositas porque había agarrado un casco que había, no sé dónde lo sacó, pero le estaba toqueteando, lo hizo andar, medio que no sé cómo hizo, pero lo hackeó de alguna manera y le roba tanto la armadura como las gemas. Siempre con buenas intenciones, pero haciéndolo de la manera equivocada quizás, como le pasó tanto en la película como en su capítulo. Y ahí sale el otro giro que también era obviamente que sola no era bueno y dice, no, esas gemas son mías, yo las voy a usar, me pertenecen. Y se crea ahí una pelea entre ellos, que van y vienen las gemas que se les sacan y se empieza a generar ahí como un vórtice, ¿no? Como un campo electromagnético, no sé, entre las gemas y ellos dos. Entonces ahí interviene Doctor Strange que crea como una dimensión espejo, ¿no? Donde los encierra a los dos, que aparentemente queda como fuera de tiempo, ¿no? O sea, quedan ahí como en un limbo atemporal. En un bucle temporal en el que están los dos forcejeando las gemas y quedó ahí. Los encierra tan chiquititos que se queda como una bolita de cristal. Y ahí termina la pelea, digamos. Logran vencer a Ultron junto con Sola y Killmonger, quedan todos ahí. Y bueno, básicamente termina el capítulo. Después muestran a Doctor Strange en su universo, ¿no? En lo que quedó de su universo, que era también una bola de cristal que quedó, pues fue todo destruido. Y en la reunión final, bueno, se están despidiendo, cada uno regresa a su mundo. Y ahí sí, una buena escena en la que Black Widow le recrimina a Uatu de por qué no intervino antes. O sea, si al final terminó interviniendo, ¿por qué no intervino antes? Y él la termina llevando, que ahí
nos muestran, conectan con... Pero bueno, y al final, con la escena final de Black Widow, ella va al universo de la muerte de los Vengadores, donde están todos muertos, continuando con lo que habían dejado colgado, ¿no? Que era esto de que Loki había llegado, tomó el mundo, tomó la presidencia, qué sé yo. Y digamos, ahí le dan cierre a todos los capítulos, digamos. Todos los capítulos que vimos anteriormente, en este capítulo tienen su cierre, o por lo menos su conexión, podemos decir. Convengamos que Sí. este Killmonger no vuelve a su universo, a su Claro, bueno, sí, obvio. El de Killmonger no vuelve. Pero que en sí terminó su historia, porque al final terminaron. Y Doctor Strange, bueno, ya sabemos que termina con Killmonger y en su universo chiquitito termina ahí. Ya habiendo repasado el capítulo y todo, ahora sí ya es más laxo. Yo creo que empezaron siendo una especie de Love, Death and Robots, pero desde el nacimiento de los guiones. Y que después, con el éxito que tuvo y las discusiones que hubo en las redes y el fanatismo, viraron a un mini Vengadores. Yo creo que estos dos capítulos finales, no sé si estaban tan claros de que vamos a ir por acá. Y me cierra más con todas las inconsistencias que hay, porque una cosa es ser inconsistentes con las otras películas, con otra cosa, que encima de eso me vuelve a dejar otra vez en claro de que tanto WandaVision como Falcon, no sé si tanto, pero Loki y What If no iban a tener repercusiones en el UCM. Iban a ser proyectos que iban a empezar y terminar acá. Que como suerte media buscada tuvieron éxito, ahora sí vamos ahí y les incorporamos. Y esta serie me viene a reflejar eso. En este capítulo las inconsistencias son con el universo de Marvel, con el UCM y dentro de su propio capítulo. Entonces, ¿cómo pueden haber tantas inconsistencias que son chiquitas? No te sacas del todo del capítulo y de la serie, pero que están, y es una y otra y otra. Entonces, ¿para qué me planteas ideas que después o no vas a usar o te la pasás por el forro del culo y te vas para otro lado? Después, de última, están los fans o la gente que dice: bueno, pero es un producto y lo tenés que disfrutar porque así pasa. Y comparto. No comparto cuando me quieren vender algo mucho más grande y que ahora esto no es solo What If, algo chiquito contenido, sino que va a tener repercusiones y es mucho más importante de lo que nosotros pensamos. Claro. Que estos personajes son los que nosotros vamos a querer en el futuro. Y en todo caso, como decimos, si What If no es consistente con Loki, no es consistente con Endgame, está bien, no importa, es producto What If. El problema es que What If se contradice a sí mismo. Sí. Se contradice, que digamos que los otros también tienen un poquito de eso. Loki, por ahí hay ciertas inconsistencias, en Endgame también, pero son más perdonables, son más buenos, todavía falta contar. Sí, como en cualquier pero otra serie, acá sí. Fue muy alevoso en algunas cosas. Principalmente lo peor, o sea, no lo peor, sino lo principal es, por ejemplo, el final del capítulo de Partitor, que aparece Ultron y que Watu se sorprende de que aparezca, y aparece ahí de la nada. Después Thor está peleando con los androides y con los sentinelas. Y nadie queda ahí, no se habla más al respecto. O sea, en el otro capítulo no se habla, se muestra el origen de Ultron. Como decía, es un gran capítulo ese. Una gran pelea con Watu, pero de repente si a Watu lo conoce ahí. ¿Cómo fue lo anterior? ¿Qué pasó? Claro. Habíamos hecho alguna que otra teoría de que por ahí estaba contando, qué sé yo, pero de eso no se mostró nada. No se volvió a mencionar y decir ¿por qué? Y después, bueno, lo que pasa dentro de este mismo capítulo, como decías vos, que la máquina de Gamora no funcionaba. Porque es de otro universo, pero de repente la gema sí. Y de repente también la gema de Doctor Strange también funcionaba y la tenía. Está bien, después tocará hacer teorías o tratar de unirlo con alambre para ver si engancha. Pero ya cuando dentro de la misma serie no hay tantas incongruencias y cuesta más, es más difícil de tomarlo en serio, o de creerlo, por decir de alguna manera, y ni que hablar si después tiene repercusión en lo que viene. Y yo creo que lo que la mayoría esperaba, también nosotros, era una serie antológica, ¿no? Una serie donde nos iban a contar historias nuevas, o de última sí, basadas en la película de UCM, que eso sí se sabía, pero bueno, que iban a disparar para cualquier lado y que nos iban a mostrar cosas re locas, que uno esperaría de What If, ¿no? De lo que la serie iba a ser.
con historias que cierren, que no tengan conexión unas con otras. Y de repente, a medida que pasaban los capítulos, nos íbamos dando cuenta que no era eso que pensábamos, que no era completamente algo distinto, sino que apenas cambiaban algunas cosas. Sí, había cambios, pero de repente eran universos diferentes, empezaban a tener conexión entre sí, y se empezaba a transformar durante el camino, ¿no? Y a tener esos picos de, bueno, un capítulo más o menos, tiene este buen personaje, esta cosa no, a algunos les funcionaba a la media hora, a otros les faltaba, otros no contaban nada, otros quedaban inconclusos, picos de grandes capítulos y otros, y la mayoría no tantos. Una vez ya establecido, ya con certeza lo que era la serie, listo, ya me dejé llevar y bueno, los 2 capítulos finales fueron muy buenos, sobre todo el de Ultron. Por eso creo que está ahí, pero lamentablemente el de Doctor Strange creo que no le gana a ninguno. Y de vuelta, se nota como, está bien, no hace falta ser dramático al full y mostrar 100% oscuridad, pero se puede contar una buena historia en 20 minutos. Claro. Y que la gente se enganche totalmente y ames a un personaje random y nuevo y decís, qué locura. Y después lo volvés a ver y levanta el nivel otra vez y todo, y ya. Esa cosa es inevitable. Y también, ya con la serie terminada, era eso de que los mejores capítulos son los que en sí eran más centrados en un solo personaje y que cerraban. O sea, el capítulo cierra. Y ahí otra vez viene esa teoría, ¿no? De que esta serie debería haber funcionado como una serie antológica. Es decir, un capítulo que nos contás que puede quedar un poquito incluso, pero por lo menos la historia que nos estás contando en este momento cierre. Como es el caso de Doctor Strange, como es el caso de T'Challa, que también tiene su cierre. O sea, nos cuentan toda la historia de Star-Lord. Se reencuentra tiene a sus 2 padres, digamos, entre comillas, vuelve a Wakanda, o sea, cierra, el capítulo cierra. Sí, después está la escena post créditos o podría seguir, uno decir, bueno, seguir imaginando, pero el capítulo cierra. Y por eso son de los mejores. Bueno, en términos de imparcialidad, si vos estás recomendando o viendo, criticando, opinando, querés ser más imparcial, y hay hechos que te marcan. El desarrollo de la historia, creación de personajes, animación, música, son todas cosas que se analizan de por sí. Entonces, en el conjunto, es un excelente producto. Tiene picos muy altos, muy buenos de calidad. Se ve que hay gente que labura atrás, pero a conciencia. Pero esa cantidad de cosas buenas se equiparan a la cantidad de cosas malas. Y creo yo que ya no es de los guionistas, de los productores, del director. Ya de vuelta es Marvel y Disney haciendo comercial algo que iba a ser un proyecto cerrado. Pero, como decíamos, bueno, una serie animada. Es una serie, es animada. Es que hubiera pasado sí. Se puede corregir o quedar ahí y quede en el pasado. Pero ahora se viene No Way Home. Ahí es la prueba de fuego. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Qué van a explicar y qué va a pasar después de eso? Y ahí sí la pueden, ¿no? Cagar muy feo. O quizás explicar algo con sentido. Dentro de lo que se pide con sentido, ¿no? Y que, no digo que nos satisfaga a todos, pero que tenga sentido, nada más. Y bueno, sí, pasó por esto, listo, compro. Seguimos para adelante. Y si no tienen ganas de explicar nada, que directamente lo digan, ¿no? Tenemos ganas de explicar y va a pasar lo que tenga que pasar. Y listo, aceptaría más eso que el decir, bueno, es que en ese pasó tal cosa, pero ahora significa esto y vamos por acá. Y después llega otro y no, pero no era tan así porque pasa así. Entonces ese parche. Claro. No, yo ya no compro esas cosas. No, sí, obvio. Me encanta, y voy a seguir consumiendo, voy a seguir mirando porque me gusta. Y quiero ver ese tipo de cosas. Pero que bueno, que tengan cierta coherencia, nada más. Es lo que se pide. Al menos de mi parte, ¿no? Así que será hasta la próxima. ¿No? No sé. No sabemos. Bueno. ¿Qué pasaría si ¿Qué pasaría si no hubiera stream? no hubiera stream?